Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Verdades Incómodas. Hoy tengo aquí a una mujer radiante, leonina, cosecha del 82, que me acuerdo perfectamente el día que te conocí, Elia, que estábamos en una cena de un club de negocios y de emprendedores, y tú me estuviste hablando sobre comunicación. Y me acuerdo que nos quedamos hablando bastante rato, y a mí me cautivó tu forma de comprender precisamente la comunicación. Porque tú hablas de comunicación auténtica. ¿Qué es para ti la comunicación auténtica? Primero de nada, gracias. Qué buena memoria, no recordaba ese momento, Sí. pero es así tal cual, sí, lo recuerdo. Había mucho ruido alrededor y fue como, bueno, en otro momento hablaremos más de... Sí, y me ¿No? acuerdo que estábamos en esa mesa y todo el resto de personas dejaron de importarme porque la conversación que estaba teniendo contigo me resultó magnética. Qué guay, qué guay. Me has preguntado qué es para mí la comunicación auténtica. Uh-huh. Para mí es aquella comunicación que nace de la alineación con nuestro interior. Es como nuestra verdad, la que sentimos. ¿Sí? Es como no lo que queremos proyectar, no lo que proyectamos de una manera superficial, sino cuando conectamos con nuestra esencia, cuando nos alineamos con nuestra propia verdad y somos capaces de transmitirla e ir más allá de lo que es la superficialidad. Y porque yo sé que tú ayudas a negocios a crear, pues eso, proyectos rentables y sostenibles precisamente a través de la comunicación. Entiendo que son sobre todo negocios digitales. Y me pregunto entonces, ¿cómo ves cuando una comunicación no está siendo auténtica? ¿Y qué se percibe cuando sí lo está siendo? Me imagino, por ejemplo, personas hablando a través de redes sociales o cuando estás escuchando una entrevista, ¿no? Voy a decir algo que en realidad no es lo mejor de decirlo cuando estás haciendo una entrevista, pero fuera de micros estábamos hablando de que me decías, me cuesta mucho encontrar podcasts donde yo sienta que hay una profundidad real en la conversación, ¿no? Que las dos personas se están implicando y están dejando una superficialidad a un lado para ir a buscar algo más que no sabemos lo que es. Tal cual. Y además es algo que detecto no solo en los podcasts, sino yo soy una persona friki de la comunicación y cuando voy en transporte público o cuando estoy sentada en una cafetería o lo que sea, no estoy consultando mi móvil o no estoy scrolleando, no miro mi móvil. Lo que hago sobre todo es prestar atención a las conversaciones ajenas. Ya ¿Sí? sabéis que si vais en coche con Elia o nos encontráis en el autobús. Lo hago muy a menudo. Y me fijo mucho en el tipo de conversación que suelen tener las personas. Y por lo general encuentro muy pocas conversaciones reales, en las que las dos personas estén como en la misma sintonía. ¿Sí? Como que estén en la misma frecuencia. Por lo general, con lo que me voy encontrando, lo que voy escuchando, ¿no? Son conversaciones muy superfluas, muy desde la apariencia, desde el querer mostrar que estoy bien, que las cosas me van bien. Encuentro muy poca vulnerabilidad, como pocos espacios en los que las personas se muestren realmente tal y como son, qué es lo que están sintiendo, ¿no? Hay poca autenticidad en ese sentido. Para mí eso también es parte de la comunicación auténtica, el generar un espacio en el que tú puedas llegar a unos niveles en los que puedes mostrar realmente qué eres, qué sientes, qué estás percibiendo en ese momento. Y esto, si lo llevamos a la comunicación digital, lo veo constantemente. Vivimos en un mundo que ha banalizado la comunicación, en la que el fast content, en la que las voces externas, todo este ruido, yo hablo mucho de ruido digital dentro de lo que es la comunicación, hace que desintonicemos de nuestra propia emisora, ¿no? Es como si hubiera mucha interferencia externa que nos impide conectar con nuestra voz, con nuestro yo.
Y entonces lo que veo de forma muy regular en emprendedoras, en negocios, en todas las personas que usan los medios de comunicación, redes sociales, ¿sí? Para transmitir su mensaje, veo mensajes que no son genuinos, que son mensajes construidos para gustar a una audiencia. Pero si tú no estás conectada con tu esencia, es muy difícil que ese mensaje traspase la pantalla. Es muy difícil que puedas llegar a conectar con la otra persona que está al otro lado, que está consumiendo tus contenidos. Y al final la comunicación es esto, crear esos espacios en los que haya esta textura en la que se pueda generar confianza, en la que se pueda generar conexión. La comunicación sirve para eso, para conectar con otras personas, ¿no? Para crear esos puentes, pero también para derribar un montón de barreras que a priori pueden parecer infranqueables. Y esto, con el tipo de dinámica comunicativa, con las estructuras narrativas que estamos usando a día de hoy, es muy difícil que suceda. Tengo alumnas, clientas que constantemente se quejan de que los algoritmos, de que mi mensaje, porque no sé, porque la audiencia, porque la gente, porque siempre son los demás. Y cuando empiezas a rascar y empiezas a tirar un poco del hilo, te das cuenta de la desconexión que hay de esas personas con su propio mensaje, pero porque no están como conectadas ellas mismas con su propia voz. Hay tanto ruido, hay tanta interferencia que el mensaje, que lo que tú realmente quieres comunicar, se acaba diluyendo, se acaba perdiendo. Ni tú mismo lo sabes, ¿no? Ni tú mismo lo sabes. Entonces, para trabajar la comunicación externa, necesitamos trabajar la comunicación interna, de piel para adentro, ¿no? Como tú dices. Tal cual. Eso es un mantra que yo tengo casi como grabado a fuego. Muchas veces nos ocupamos de el cómo. ¿Cómo puedo hacer que, no? ¿Cómo puedo transmitir este mensaje? Pero nos olvidamos del qué. Nos centramos mucho en la comunicación interpersonal, pero nos olvidamos de que la comunicación inicialmente es intrapersonal. Es decir, en la vida todo es relaciones, todo el tiempo nos estamos relacionando con los demás, con nuestras ideas, con nuestros proyectos, pero principalmente con nosotras mismas. Si no tenemos esa capacidad, ese espacio, ese tiempo y ese silencio que se necesita para conectar con nuestro ser interior, con lo que realmente sentimos, con cómo, con lo que pensamos, con lo que queremos, ¿sí? Con ese mensaje que queremos transmitir, es muy difícil que el cómo supla el qué, ¿no? Es casi imposible. Y esa es una de las problemáticas más abundantes que hay hoy en día en la comunicación, que normalmente tienen las marcas a la hora de transmitir sus mensajes, que se fijan más en el cómo lo voy a hacer, en los formatos, en los canales, ¿no? Si es un reel, si es un carrusel, si tengo que salir en vídeo, es que me da mucha vergüenza salir en vídeo. Pero espérate, antes de todo eso hay una fase previa. ¿Qué vas a comunicar? ¿Desde dónde? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu intención? Porque eso es la materia prima de la que se conforma ese mensaje inicial. Y ya luego le encontraremos la manera de, ¿no? Que ese es el cómo. Ya luego veremos cómo lo transmitimos. Pero si no tenemos claro el qué es lo que queremos contar, es imposible que ese mensaje cale, que llegue. Yo pienso a veces en las redes sociales como que ves muchos mensajes repetidos, ¿no? Y acabas desconectando en anuncios o cosas que uno copia al otro, ¿no? Y bueno, se hacen variaciones, pero es como si entraras en un universo donde se supone que hay unos códigos lingüísticos, ¿no? ¿Qué son esos? Entonces uno entra y dice, vale, tengo que hacer un vídeo. ¿Cómo tendría que decir esto? Ah, vale, cojo esto, ¿no? Y nos dejamos ese paso previo. Yo, por ejemplo, con el podcast lo que me pasó, o sea, si yo pienso en lo que me llevó a crear el podcast, es que recuerdo que un día, esto no sé si lo he contado nunca, yo me presenté en varios programas así como Operación Triunfo y no sé si era X Factor o alguno de estos, y un día llegué a una semifinal y me acuerdo que estaba cantando en un centro comercial, interpretando una canción y sentí, yo quiero comunicar algo más que esto. O sea,
no porque estuviera haciendo una versión, sino porque no era una versión con la que yo no me sintiera alineada y porque sentía que había más cosas que yo quería decir y hablar, ¿no? Y ahí es donde empezó la idea del podcast, de decir, ¿qué es lo que realmente quiero transmitir? Y ahí me encontré en un terreno plano, oscuro, en el sentido de que no había nada creado, y pensé, vale, no tengo idea de eso, si esto lo que quiero decir está bien o mal, ¿no? Porque el primer episodio era como muy... un audio de 10 minutos con una declaración de intenciones. Pero ahí encontré ese lugar que dije, es incómodo para mí, no tengo ni idea de si funcionará, pero esto es lo que quiero decir ahora. Guau. Y desde ahí han salido otras cosas. Wow. No sé si a la gente le va a gustar esto o no, no tengo ni idea. Qué valiente y qué potente lo que acabas de decir, porque resume lo que yo intento transmitir muchas veces, ¿no? A las personas con las que trabajo, con las que acompaño, es olvídate de lo que estás viendo, deja de compararte, deja de atender a todas esas voces externas, ¿no? Porque muchas veces la comunicación interna la generamos o la conformamos, la construimos con todas esas voces externas que a veces no están alineadas con nosotras mismas, ¿no? Con lo que queremos transmitir. Pero fíjate que tú lo que hiciste fue apagar todo este ruido, todo esto es lo que se supone que tendría que estar haciendo para gustar, ¿no? Porque te estabas presentando bueno, en este caso no era un concurso, pero sí que te estabas exponiendo, y cuando nos exponemos, pues lo que queremos sobre todo es gustar, ¿no? Que los demás pues digan, oye, qué bien lo has hecho, me ha encantado, me ha gustado mucho. Te olvidaste de todo esto y te centraste en ti, en lo que tú querías hacer, en lo que tú querías transmitir. Y luego salió el cómo, que fue el formato podcast. Pero lo primero fue esa reconexión contigo misma, ¿no? No tanto pensar en la audiencia, sino pensar en tu esencia, ese vínculo contigo misma. Esto es muy potente. Y lo que tú dices, ¿no? También, que no sé si tú lo recomiendas, pero... tenemos tantísima información. ¿Tú crees que es necesario a veces hacer un detox? De decir, no voy a escuchar a nadie. Creo que... Porque... Perdón. Di. No, es que creo que es imprescindible, que a día de hoy es ultra necesario hacerlo cada poquito tiempo. Es como... hay tantos inputs externos, hay tanta gente diciéndonos todo el tiempo lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que sentir, lo que tenemos que soñar, cómo tenemos que comunicar, cómo tiene que ser nuestro mensaje, cómo hay que estructurar las cosas. Es un sinfín de órdenes, de directrices, ¿no? Pero pero ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu dirección? Y eso no lo podemos hacer si tenemos tanto ruido dentro, si hay tanta interferencia. Necesitamos silencio para reconectar con nosotras mismas. Necesitamos dejar de escuchar todas esas voces externas para poder escuchar nuestra propia voz interna. Y la única manera que hay es apagando. Y a día de hoy hay muchas personas que me dicen, no, pero yo solo miro redes 5 minutitos. Mentira, ¿quién mira redes 5 minutitos? Esa es tu intención. Cuando vuelves a mirar el reloj, ha pasado 1 hora y has estado consumiendo contenido de otras personas que lo único que hacen es generar capas y más capas, ¿no? Entre tú y lo que tú quieres comunicar, lo que tú quieres hacer. Y empiezas a compararte y empiezas, a ver, no, es que fulanita lo está haciendo así, es que menganita lo está haciendo así. Hostia, este es el tipo de formato que se lleva ahora. Esto es lo que está de moda ahora, esto es lo que se lleva, este es el tren, esta es la música en tendencia, este es el hook que tengo que utilizar, esto es bla, 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 ruido. Yo te lo juro, lo veo y es como, déjate estar, déjate ser, deja de escuchar toda esa porquería y céntrate en ti. ¿Y cómo lo hacemos? A la práctica. A la práctica es desconectándote. A lo mejor no puedes hacerlo todos los días y además es como la vocecita interna, ¿no? El Pepito Grillo Digital 2.0 nos va a decir, no, porque hay que estar al día, ¿no? De lo que se lleva, de esto, del otro, ¿vale? Sí, whatever. Esto lo podríamos discutir en más profundidad, pero es los fines de semana, 1 día a la semana, 2 días, date un espacio de tiempo más allá de 24 horas en el que no estés consumiendo contenido, en el que no estés escuchando voces externas todo el tiempo,
en el que estés en silencio, o contigo, o con tus amigas, con tu familia. Vete a la playa, vete a la montaña, vete a dar un paseo. Apaga todo ese bla, 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 bla que está constantemente dentro de nuestra oreja y date la oportunidad de, a ver, ¿qué pienso yo? A ver, ¿qué quiero hacer yo? Que seguramente se va a dar de hostias con lo que te han dicho que, ¿no? Con los debería. Pero ahí está la magia. Porque tú decías antes, es que ahora todos son copias de copias. Sí, tío, son todo copias de las copias de las copias. Hay muy poco contenido original. Hay muy poca gente haciendo algo que realmente conecte. Hay mucha gente sacándole rédito a las tendencias y a las cosas a los se supone que, ¿no? Y si te fijas, son esas personas que te dicen lo que se tiene que hacer o cómo hay que hacerlo, ¿no? Guruses, que es, pues, estas son las nuevas tendencias, no sé qué, no sé cuántos, y en el otro lado, las personas que te enseñan a implementar esas tendencias a través de tutoriales, de cursos, de esto, de lo otro, Pero ¿cuánta gente está haciendo algo que sea original? Y original no me refiero a súper, hiper, mega innovador. Original, de origen, de esencial, de auténtico, de genuino. Tú sí lo estás haciendo, por ejemplo, para mí. Y no eres el único podcast del mundo, ¿no? Hay muchos. Hay muchos. Pero esto lo hablábamos también antes de entrar. ¿Cuántos de estos podcasts realmente llegan, realmente conectan, realmente generan ese espacio que decíamos antes, donde se crea esa sensación de confianza, de incluso de cariño, ¿no? Porque al final vas conociendo a la persona. ¿Cuántos espacios hay en los que la vulnerabilidad, que no es ponerse a llorar delante de la cámara, sino tener la confianza suficiente como para abrir tu corazón y expresar lo que realmente quieres contar sin miedo a, ¿no? A que te juzguen, a lo que estarán pensando, a lo que puedan opinar? ¿Cuántos hay? Hay muy pocos, Mireia. Realmente hay muy pocos. Yo consumo un montón de variedad. También es verdad que muchas veces a modo de picoteo para saber qué es lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque me pasa eso, que conecto con muy pocas personas. Porque hay muy poca gente, y sobre todo mujeres, atreviéndose a ser ellas mismas. ¿Por qué más mujeres? Porque creo que el espacio público sigue siendo muy masculino y que cuando las mujeres ocupamos ese lugar, sentimos que va a haber pues como un juicio más... ¿Sí? Sí, creo que sí. Estaba pensando en Enar, que ahora creo que es la primera mujer con un late, no sé si con un late night en... Bueno, antes estaba Eva con H, ¿no? Eva con H. ¿No? Ah, es verdad. Es que yo no la he seguido. Porque es de otra quinta. Claro, pero pensé, cómo me gusta, ¿no? Y con esto que decías, me venía a decir que, como si fuera un reto, de decir, qué divertido sería que las personas se plantearan entrar en redes sociales y crear contenido o desde el anticontenido. Tal cual. De pensar, lo que no encaja, voy a hacer algo que no encaje, a ver cómo funciona. Tal cual. Es que a lo mejor te saca de las casillas, ¿no? Yo a veces lo he hecho. Yo tengo una relación, no es de amor-odio, ¿vale? Porque es como, es que tú odias las redes sociales. No, yo me dedico a esto, ¿no? Pero sí que tengo mucha conciencia del poder que tienen las redes de condicionar nuestro día a día, ¿sí? De secuestrarnos mentalmente. Es como, no, pues yo no estoy enganchada a redes. ¿No? Tú cuando estás en una cafetería y sacas tu móvil para hacer una foto, ¿por qué lo estás haciendo? Porque luego esa foto seguramente la vas a subir a redes, ¿sí? Entonces, ese es el tipo de secuestro mental o de condicionamiento que nos va generando en el día a día las redes sociales, y que es tan sutil, es tan, ¿no? Es como que no, que parece que no está, pero está ahí. Entonces yo intento mantener siempre una relación de distancia. Cuando me veo que consulto mucho Instagram, cuando subo unos stories o lo que sea, yo normalmente es como los subo y me olvido. Me voy a hacer otra cosa mariposa, porque era como, esto es lo que me toca subir hoy, o esto es lo que me apetece subir hoy, depende de si estoy vendiendo algo, promocionando algo o no,
¿sí? Es como cada fase dentro de la comunicación hay que ser conscientes de que hay fases y hay periodos para hacer cosas, pero cuando yo subo contenido y luego me olvido, yo no estoy pendiente de eso. Entonces, me he ido del hilo mucho. ¿Sí? Sí, ¿A porque dónde me estabas querías llegar? preguntando, ¿no? No sé, estaba intentando hilar mentalmente con lo que me habías preguntado, pero es que ni me acuerdo de lo que me habías dicho, de como del espacio, ¿no? De que ocupamos las mujeres. Habíamos empezado por ahí, pero no sé hacia dónde hemos ido. Pero bueno, a lo que voy, que sí, ya me he ¿Has hilado a mí encontrado el hilo? misma, ya he encontrado el hilo. Es muy gracioso porque yo siempre uso esto y yo no sé coser, ¿viste? Pero bueno, sí, no tengo ni idea. Si nos olvidáramos de todos estos condicionamientos o si no los tuviéramos tan presentes en nuestro día a día en la comunicación, creo que nos lo pasaríamos muchísimo más. Que nos lo pasaríamos muchísimo mejor, perdón, que disfrutaríamos muchísimo más a la hora de comunicar y que no nos daría ni tanta vergüenza, ni tanta pereza, ni tanto, no sería un lastre, sino que sería una oportunidad, sería una ventana, sería un canal para poder contar lo que queremos contar. Yo a veces he hecho esto de la anticomunicación para probarme a mí misma, ¿viste? ¿Y qué tal? Es muy divertido y es muy curioso porque el tipo de respuesta que recibo es, hostia, me hace mucha gracia, pero más allá de que me haga mucha gracia, de que te atrevas a hacer estas paridas o estas tonterías, fíjate cómo la gente lo percibe también, ¿eh? Como paridas o tonterías. Y es, no, estoy contándote. Yo, en vez de producirme para salir en cámara, el otro día, por ejemplo, ¿no? Pongo un ejemplo porque si no a lo mejor queda descontextualizado. El otro día quería compartir unas cosas que estaba haciendo, que ni recuerdo lo que era, pero sí que estaba vestida con mi batamanta que me habían regalado mis padres pre-Navidad, ¿no? Y que es pues como si fuera un pullover muy grande, pero de esta tela de peluchito con nubes y no sé qué cosas. Y los comentarios que recibí, sí, era para un bundle de una cosa de SOS Valencia, ¿sí? Y fue como, hostia, me da muchísima pereza vestirme. Estoy muy resfriada. Tengo muchos mocos en el cerebro y no puedo pensar bien. Yo voy a subirlo tal y como lo siento en este momento, ¿viste? Porque la intención no es que tú me veas guapa en cámara. El propósito de este mensaje es explicar que existe esta iniciativa para ayudar, ¿no?, a la gente afectada de Valencia, Lo importante es el mensaje. Genial. Yo lo grabé tal y como iba vestida en ese momento, lo subí y mucha gente, hostia, qué graciosa, ¿no? Y es como, no, de gracioso no tiene nada. ¿Qué es gracioso? Que hayas salido con esto, ¿no te da vergüenza? No. Y era como, qué interesante, ¿no? Fíjate en lo que los demás se fijan. Y fue como un experimento social para mí de decir, primero, yo no me he dado cuenta, o sea, no estamos a lo que estamos, que es lo importante es el mensaje, sino fíjate en lo que la gente le llama la atención. Y sobre todo fue como, ¿qué tanto nos estamos condicionando a nosotras mismas, supeditando lo que tenemos que contar por el formato que le queremos dar? De ahí la no autenticidad muchas veces también. Es tanta la parafernalia que creamos alrededor del mensaje que queremos transmitir que se acaba perdiendo el mensaje. Obviamente hubo otras personas que no, que fue como, hostia, qué guay que lo hayas contado, que me hayas hecho partícipe de esta iniciativa, no la conocía, qué bueno. Y ahí es como, yo conecto con estas personas, con las otras, bueno, no sé. Yo me doy cuenta de esto y creo que las personas se sentirán identificadas a cuando nos entra la autocensura. De quiero publicar esto, tienes un primer impulso, y sí que hay veces que ese primer impulso está bien, de que se ha frenado, pero hay otras que no, ¿no? Y te das cuenta de por qué yo no me estoy permitiendo. Y al final, cuando compartes eso, es realmente lo que querías decir, ¿no? Pero ya entra el cuestionamiento de qué pensarán, qué dirán, o si la imagen está bien, ¿no? Tal cual. Y con eso que decías, yo para encontrar esta voz, una cosa que he necesitado ha sido escribir. Creo que escribiendo me he conocido. He entendido, o sea, escribir y escribir a mano. Escribir a mano, a veces tengo una sensación de que es algo tan automático que acaba hablando una parte de mí que yo tan siquiera soy consciente a veces de que siente o piensa todo eso, ¿no?
Y desde allí, entonces sí que encontraba el mensaje, ¿no? O sea, cuando no sé el qué, entonces me doy el espacio de escribir. Uy, o a veces, cuidado, mover el cuerpo me ayuda a conectar con la emoción y a través de la emoción entonces me llega la escritura y siento que sé mejor lo que quiero comunicar. Y pensaba también con esto que decías de los formatos, que a veces lo asociamos en redes sociales, pero creo que también pasa en películas, en series. O sea, todo el contenido audiovisual que consumimos sigue como unos patrones que acaban al final siendo previsibles porque son copias. Y cuando encuentras algo que no encaja en eso, de repente te engancha porque es como si te estuvieran contando algo que no te... O sea, para mí es como imprevisible. ¡Wow! Esto es totalmente imprevisible. Es real. Y voy a decirlo aquí porque os lo he contado antes fuera de cámaras a ti y a Tony. Y la voy a recomendar hasta la saciedad, pero me invitaron a la preestrena de la nueva película de Sorrentino, que se llama Parcénope. Y son 2 horas y media de tanta belleza y tanta presencia que tú me preguntabas, ¿de qué va la película? ¿No? Y te decía, a lo mejor te explico de qué va, pero no es tanto de qué va, sino cómo está explicada esta película. Hay planos que son largos, lentos, pero de una belleza tan grande. Toda la película está llena de simbolismos, ligada desde el inicio hasta el final, en cada conversación. Y era presencia constante porque cada plano tú no sabías qué iba a pasar exactamente, era totalmente imprevisible. Bueno. Nos falta contenido así, ¿no? Contenido, no sé si decir, de mensaje de autor en ese sentido. Fíjate que tú lo ves de esa manera y yo ahora estaba como, mientras ibas hablando, digo, nos falta desacelerar total la velocidad en la que estamos. Nos falta como volver a los ritmos naturales y auténticos de lo que es la naturaleza en sí. ¿Viste? Es como hemos acelerado el tiempo, los tiempos, ¿no? Si te fijas en los tipos de contenido, las plataformas que usamos, cada vez los tiempos son más cortos, ¿no? Es como un reel en 1 minuto. Hostia, en 1 minuto yo no te puedo contar nada en profundidad, yo no me puedo explayar en una idea. Y si te quiero contar una idea, va a ser superficial, va a ser sesgada, va a ser cogida a cachitos, ¿no? Es como no voy a poder desarrollarla. En cambio, cuando nos permitimos esos tiempos y esos espacios para realmente poder desarrollar una idea, un contenido en sí, de lo que sea, aparece la belleza, aparece el mensaje, aparece la profundidad, aparece la emoción, aparece la conexión. Pero en todo lo demás, bueno, es contenido para redes sociales, es contenido que le gusta al algoritmo y es contenido que nos están queriendo hacer que nos acostumbremos a consumir así, ¿viste? Pero no tiene por qué ser de esta manera. Yo no estoy en contra del contenido fast content porque creo que para algunas cosas, pues oye, puede ser útil y puede estar bien, pero cuando realmente tú quieres transmitir un mensaje, en 30 segundos no lo vas a poder hacer, en 45 segundos, en 1 minuto, no. Necesitas un tiempo, que a lo mejor no son 3 horas, a lo mejor es pues esto, 5 minutos, 10, depende de lo que sea. Esta película, 2 horas y media, perfecto, maravilloso. ¿Viste? Es como no hay tiempos definidos. Hay espacios de calidad, tal cual. ¿Viste? Que es lo que no hay. Ahora hay mucha cantidad. Estamos priorizando la cantidad sobre la calidad. Pero la cantidad y el valor, el ofrecer algo que esté pensado, reflexionado, que haya una mirada, que haya una introspección, que haya una dilucidación por parte de esa persona, que haya una cristalización de esa idea en un concepto, es muy complejo si no existe ese tiempo y ese silencio también. El otro día una amiga me decía, porque está trabajando en la estrategia de comunicación en redes, y estaba contratando a una chica y me decía, es que me ha dicho que tendría que publicar un reel al día. Y yo le decía, vale, es una opción, está bien, pero piensa en
lo que tú ahora mismo puedes asumir, si tiene que ser un reel al día, la calidad que vas a ofrecer de ese contenido va a ser la misma que si hicieras 1 o 2, qué sé yo, porque al final para mí es esto, ¿no? Es si con uno, yo lo pienso así, es como economía energética. Prefiero hacer un podcast al mes, como está siendo ahora mismo este podcast, que a lo mejor cambia la frecuencia, la periodicidad. Prefiero hacer uno al mes y que sea el contenido que realmente quiero ofrecer. Prefiero dedicar tiempo a la edición de contenido y que sean 4 piezas de reels de contenido corto que te llevan al largo después, que es el vídeo de YouTube o la escucha de Spotify, que no 25 que no me llegan, ¿sabes? Y porque realmente pienso que cuando se hace desde allí tiene un impacto mayor, o sea, también es algo racionalmente ecológico. Totalmente. Y has dicho algo que va muy de la mano con mi sentir y es uno de mis pilares vitales que he trasladado también a mi marca, que es la sostenibilidad energética. ¿Qué tan sostenible es energéticamente para ti ese tipo de estrategia, por ejemplo? ¿Sí? Porque sí, yo también te puedo decir, no, Mireia, para que este podcast tenga más impacto tendría que ser uno cada semana y tendrías que hacer esto y tendrías que hacer lo otro y tendrías. ¿Quién coño soy yo para decirte a ti que no estoy dentro tuyo, que no sé cómo son tus procesos, que no sé cómo es tu día a día, que no sé cómo son tus niveles de energía, que no sé nada realmente de lo que conforma tu ser como persona, para darte esas directrices, para decirte lo que tienes que hacer? Y si te estoy dando unas pautas que van completamente en contra de tu equilibrio energético. Y cuando hablamos de energía, hablamos de sostenibilidad energética a nivel emocional, física, obviamente, ¿no? Física, pero también emocional. ¿Sí? Es hasta qué punto tú puedes sostener eso. ¿Eres creadora de contenido? La mayoría de nosotras no somos creadoras de contenido. La mayoría de nosotras tenemos canales que utilizamos para transmitir nuestros mensajes, para vender nuestros productos, para llegar a ciertas audiencias, pero no nos dedicamos a crear contenido porque sí, ¿viste? Sino porque son herramientas para nosotras. Entonces, ¿qué importante es ese autoconocimiento para llegar a ese punto de equilibrio en el que estoy dándole vida a mi proyecto, ahora me lo estoy llevando al terreno del emprendimiento, ¿sí? Es como que me sirva para seguir dándole vida a ese proyecto, pero que yo no me deje la vida en ello. Y esto es algo que yo me encuentro también de forma muy recurrente entre las personas, entre las mujeres que emprenden, ¿no? Tanto a las que yo acompaño como a las que veo por ahí. ¡Wow! ¿En qué momento hemos vendido nuestra alma en ese sentido, ¿no? ¿En qué momento les hemos vendido el alma a los algoritmos, que nos importa más el número de likes, de esto, de lo otro, que no sé qué, que no sé cuántos, que el estar bien con nosotras mismas, que mantener ese equilibrio de una forma energéticamente sostenible? Total. Y además, otra cosa es que con más visibilidad, más likes, y no implica que en el caso de negocios digitales que tu negocio vaya a ser rentable, porque hay mucha diferencia. Es otra cosa que también es importante en este caso, ¿no? Sí, no es una suma matemática de más visibilidad, más ventas. Es más visibilidad, a ver, no vamos a negar la mayor tampoco, ¿no? Es como más visibilidad, más oportunidades, obviamente, ¿no? Cuanta más gente ve tu podcast, pues mejor para ti. Pero eso no significa que vayan a contratar más tus servicios o que vayan a comprar más tus productos. Detrás de eso necesitamos una estrategia, ¿no? Y un sistema de ventas que nos permita. Muchas veces yo esto lo veo mucho con el tema de me quiero hacer viral. Y es, vale. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, ¿para qué? ¿Qué te va a reportar? Pues más ventas. No, no es 2 más 2 son 4. En este caso, no. ¿Viste? Es como, si tú no tienes un sistema de ventas que pueda sostener esa llegada de potenciales clientes, si tú no tienes una buena oferta, si tú no tienes un buen mensaje, que te hagas viral de la noche a la mañana no implica nada.
Implica para tu ego que sí, que de repente, hostia, pues ahora he pasado de 5.000 a 50.000 seguidores, buenísimo. Pero eso no va a pagar tus facturas, no va a hacer que el vacío interno que tú sientes en el próximo reel que cuelgues y que no tenga las mismas visualizaciones se cubra. Es decir, no te va a solucionar la vida porque no es la panacea, ¿sí? Esa visibilidad. Por lo tanto, es como, creo que todos necesitamos parar un poquito, dejar de apagar ese ruido, ¿no? O bajarle el volumen a ese ruido y sintonizar otra vez con cuál es nuestra frecuencia. ¿En qué estoy? Iba a decir en qué estoy vibrando, ¿no? Que parece así como muy esotérico, pero para mí tiene mucho sentido. ¿En qué punto estoy? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Hacia dónde estoy yendo? Ese es el camino, esa es la dirección. Es como cultivar una visión propia, que casi nadie la tiene. Todos compramos visiones ajenas, ¿no? Conceptos ajenos, y nos los apropiamos porque creemos que eso nos va a ayudar con el negocio, nos va a ayudar a ser más felices, nos va a ayudar con lo que sea. Pero ¿qué es lo que realmente quieres tú? ¿Qué es lo que te dice tu alma? En mi caso, por ejemplo, yo siempre soy como muy de las vísceras, ¿no? Hay gente que es más del corazón, hay gente que es... Bueno, en mi caso, ¿qué es lo que me pide, ¿no? ¿Qué es lo que siento que quiero? ¿Cuál es el tipo de vida que quiero? Y en función de eso se conforma todo lo demás. Y este es el tipo de contenido, yo creo que creamos un mensaje, un contenido, también tenemos unos referentes, los cuales consumimos. Quizás esta palabra no es la más bonita para esta explicación, pero a los que escuchamos, que van alineados con lo que nos gusta ofrecer también. Yo, por ejemplo, soy, y lo he dicho en algún podcast, muy fan del podcast de Alex Fidalgo, de lo que tú digas, porque me parecen conversaciones de bar, de dos amigos que están hablando con una profundidad, con una inocencia y una vulnerabilidad que también muestra con él como entrevistador. Y a veces pienso, es que quiero escuchar una entrevista a esta persona, pero pasada por el filtro de él, ¿no? ¿Y por qué te estaba diciendo esto? No sé, pero puedo hacer un apunte a esto. Claro. Qué bonito poder elegir conscientemente y en base a nuestro sentir quiénes son nuestros referentes, quiénes dejamos que nos susurren, ¿no? Yo no digo, porque mucha gente nos grita, a mí me gusta que la gente me susurre, ¿no? Es como que me hablen suavecito. ¿A quién dejamos que se meta dentro nuestro? Porque eso al final también va conformando nuestra visión del mundo. Exacto, y nuestra manera de autopercibirnos y de cómo queremos transmitir. ¿Quiénes nos hablan al oído? Total. Ya me ha venido. Y es que ayer hablaba con un amigo y me decía, y yo, por ejemplo, claro, es que por eso digo que va con los valores de cada uno. Él me decía, yo escucho podcast, pero yo no necesito escuchar podcasts que hablan de crecimiento personal o que tengan esta profundidad, porque yo voy a escuchar podcasts con el objetivo de obtener información. Uh-huh. Entonces, claro, para él tiene mucho sentido otro tipo de contenido, uh-huh, que es que no importa tanto cómo sea la entrevista en sí, sino la explicación que da el invitado, la información que me está... O sea, el contenido, pero no el continente. El continente, exacto. Entonces yo creo que depende también de cada uno y de que seamos fieles a eso que queremos transmitir, ¿no? Claro. En este caso, su propósito o no, su objetivo es obtener información. Perfecto. Tú seguramente escuches para inspirarte, ¿no? Escuches otros podcasts buscando inspiración, no tanta información. Es que hay muchos tipos de contenidos, ¿no? Y si nos vamos como a la praxis de lo que es la comunicación y las estructuras narrativas, pues está el contenido educativo, el contenido inspiracional, el contenido informativo. Hay distintos tipos de contenidos, pero cuando uno está alineado consigo misma, es más fácil encontrar esos tipos de contenidos que queremos consumir. Cuando no, pues cualquier cosa, cualquier persona que nos habla es como... Nos impacta y nos cogemos su mensaje sin tan siquiera pasarlo por nuestro propio filtro, que eso es una cosa que también veo mucho, ¿no? El no filtrar la información que nos llega. Es como,
A todo el mundo creemos a pies juntillas. ¿Por qué? ¿En qué parámetros te estás basando? No, porque tiene muchos seguidores. No, porque parece que tiene mucha pasta, porque se ha ido a la otra punta del mundo a hacer no sé qué cosa y no sé qué cuánto. ¿A Porque quién? tiene un Lambo. Tiene un Lambo. Hostia, esto... Dios de mi vida. Esto da... ¿A quién tomamos? ¿A quién le damos la autoridad? ¿A quién estamos tomando por referentes? ¿No? Creo que es interesante cultivar en nosotras mismas el sentido crítico, el criterio propio. Yo no solo escucho personas que coinciden con mi opinión, porque si no estoy generando como un sesgo de confirmación dentro mío, soy consciente de ello. Cuanto más contenido que refuerza o que confirma lo que yo ya estoy pensando, lo que yo ya estoy viendo, es como, claro, es que esta es la verdad absoluta de cómo son las cosas. Y es, no, esa es mi verdad, pero mi verdad no es la verdad, ¿no? Es como, hay muchas opiniones, hay muchas visiones, hay muchas perspectivas, ángulos, matices. No es todo blanco o negro. En el entremedio hay un sinfín de colores. O sea, tú propones escuchar personas con las que no conectas para ver el discernimiento que haces de ese mensaje. Sí. Yo a veces escucho o consumo contenidos. O cosas que están poniendo en duda o cuestionando creencias que yo tengo profundas sobre un tema para ver todos los ángulos de... Claro. Qué interesante. Sí, así yo creo que es mi manera de ir como puliendo mi criterio propio para saber realmente qué es lo que yo pienso, porque obviamente de consumir información externa, quiera que no, eso me va condicionando, va moldeando la manera en la que yo percibo, la manera en la que yo pienso, la manera en la que yo actúo, ¿sí? Y cuestionarme o cuestionar incluso lo que yo creo también me ayuda a discernir mejor realmente si eso es así porque lo estoy sintiendo o si es así porque lo estoy pensando condicionada por whatever. Me parece esto un temazo y además fundamental. O sea, como el otro día no sé quién hablaba y me decía, ¿y dónde lo has visto? En un reel. Pensé, como que se ha vuelto nuestra fuente de fiabilidad. Tal cual. Y hay que aprender a mirar las cosas con sentido crítico, ¿no? Como te escucho, miro de las fuentes, miro quién me lo ha dicho, miro qué información tengo al respecto, me informo yo más sobre esto también, pero nadie nos enseñó con la televisión, nunca, incluso en las escuelas, ¿no? Creo que esto es algo que está cambiando, pero al menos la educación que he vivido, y creo que la que tú has vivido, era un 85-90% recibir información y el resto el emitir un propio discurso y aprender a cuestionarlo, ¿no? Tal cual. Bueno, yo he recibido una educación muy dogmática. Esto es así porque lo digo yo, porque soy el profe, incluso en la universidad, ¿eh? Claro. Es como, las cosas son así porque yo las digo y punto pelota. Y es como, o sea, ¿quieres decir? ¿Estás seguro? ¿Sabes? Es como, ¿de verdad que eso es así tal cual? Otra cosa que también hay mucho y está hilado con esto, ¿eh? En las redes son estas verdades absolutas, ¿no? Estas... Que se usan como gags, además. ¿Cómo como gags? Que yo lo he estudiado esto con el contenido de Reels. Cuando hay una frase que empieza con una afirmación absoluta, tiene más puntos de que engancha a la gente desde un inicio. Claro, eso es un hook, ¿no? Lo que se llaman los hooks estos, sí. Sí, hay muchas técnicas para estas cosas y esa es una de ellas. Y yo también hago mucho esto de mirar, ¿no? Cuáles son estas estructuras, cuáles son estos ganchos, cuáles son estas piezas que se usan en los contenidos audiovisuales y me doy cuenta de que hay muchísima manipulación, de que hay mucha verdad absoluta, mucho dogma, mucho esto es así porque yo lo digo y punto pelota y ya está. Y hay muy pocas personas que te ayuden o que te acompañen a reflexionar, que no te den la receta, sino que te digan, mira, estos son los ingredientes, cocínatelo tú, ¿sí? Una cosa que tú estabas diciendo y que quería como añadir o complementar es que además de escoger todas estas fuentes, ¿no? todos estos inputs externos, luego hay algo
que lo valida o que nos ayuda realmente a ver si eso es lo que nosotras, si es lo que necesitamos, si es lo que anhelamos, si es lo que nos va bien o que no, que es la experimentación propia, ¿no? Yo soy muy escéptica en el sentido de, yo no sé si esto es así o no, ¿no? Es como también soy muy cuestionadora en ese sentido, es como, ¿seguro? Y hasta que yo no lo vivo o no lo experimento, no sé si eso es así para mí. Claro. ¿No? Y eso nos falta mucho. ¿Cuántas veces, yo esto siempre lo digo con mis amigas y así, es como, ¿cuántas recetas de 1 minuto tienes guardadas? ¿Y cuántas de esas recetas has hecho para saber si es buena o no? Porque muchas veces me dicen, esta tía es buenísima porque hace unas recetas súper guays que no sé qué, que no sé cuántos. Bueno, yo porque soy muy de la comida, ¿no? Soy muy, muy fan de comer y de estas cosas, entonces ese es un tipo de contenido que yo consumo mucho. Vale. A ti te salen, haciendo scroll, recetas de platos. Sí, muchísimas. Y cuando me dicen intercambio con amigas que también pues tienen ese punto muy taurino, ¿no? Y es como intercambiamos recetas. Esta chica hace unas cosas que son buenísimas, pero ¿lo has probado? ¿Tú has hecho esa receta? ¿No? Es como, ¿realmente eso es tan así? Y a lo mejor a ti esa receta te sienta súper bien y cuando yo la hago y me la como yo me sienta fatal. Porque a lo mejor lleva queso y a mí el queso, oye, pues no me acaba de sentar del todo bien, ¿no? Entonces está muy bien tener esos referentes, consumir esos contenidos, pero está mejor todavía cuando los pasamos por nuestro propio filtro y los destilamos para ver qué es lo que casa realmente con nosotras, qué es lo que encaja, porque eso nos ayuda mucho a moldear el tipo de comunicación que queremos usar para nuestros proyectos, para nuestras marcas, para lo que sea. ¿Sí? Hay algo que has dicho al inicio que me ha gustado mucho, y es que comunicar es unir. Y yo cuando lo miro desde este parámetro, porque pensamos que comunicar es emitir algo y que le llega al otro, ¿no? Pero cuando lo piensas como unir, a mí me viene una imagen como si hubiera 2 imanes en cada una de las personas y que lo que necesita ese mensaje precisamente es crear esa proximidad. Y creo que vivimos en una sociedad que tiene unos parámetros de comunicación muy dogmáticos. ¿Es sí o es no? ¿Es blanco o es negro? ¿Estás a favor o estás en contra, ¿no? Y que nos hemos olvidado de que no se trata de eso, sino que se trata de queremos unirnos o queremos alejarnos, y que ese es el propósito. Hace un par de días estaba con un amigo que es un amigo de hace años y que es una persona con la que nos ha costado años entendernos en nuestra comunicación. Y yo creo que al crecer los dos, al entendernos mejor, al tener más herramientas emocionales cada uno también, ahora llega un momento en que hablamos y nos entendemos. Pero yo siempre decía, joder, es que a veces dices las cosas, me dices las cosas de una forma que yo no te digo que no tengas razón. Pero cuando me lo dices, siento como si tú te pusieras por encima de mí y me dijeras que esta es la verdad. Entonces yo ahí no te escucho. Y da igual que eso que me quieres transmitir sea importante y vaya a ser algo que a mí me ayude. Porque me lo dices así y yo ya me separo, me desconecto. En cambio, si me lo dices de esta otra manera, ¿no? Las dos hablábamos y llegamos como a esa unión de decir, que si lo decimos así, que si tú lo dices así y yo me predispongo a escucharte, entonces el mensaje me llega. Con lo cual, yo necesito adaptar mi mensaje para que tenga la función que busco, que es que te llegue, ¿no? Entonces no es tanto el mensaje, es también la persona, el público y la finalidad que yo busco. No de imponer, no de dar a entender que yo sé por encima de ti y que tengo razón, sino que eso nos acerque. Qué bonito esto que has dicho, porque fíjate que la mayoría de conflictos en la comunicación no es por falta de amor, sino por falta de escucha. ¡Wow! ¿No? De escuchar más allá de las palabras, de percibir lo que la otra persona siente. Está como el lenguaje verbal, pero también está el lenguaje no verbal, la capacidad que tenemos de leer a la otra persona, de entender o de comprender cómo se está sintiendo, ¿no? Somos capaces de percibir más allá de las palabras. Si solo estamos escuchando con la oreja, pues obviamente solo vamos a entender racionalmente. Pero si estamos involucrados con la persona que tenemos enfrente,
vamos a poder ver mucho, mucho más allá, ¿no? Vamos a comprender o vamos a asimilar ese mensaje no únicamente a través de las palabras, sino de la expresión corporal, de lo que esa persona está emitiendo incluso. Hay una vibración, hay una frecuencia que se está emitiendo. Si tú estás en sintonía con esa persona, si realmente estás en ese espacio de confianza, de vulnerabilidad, donde tú puedes generar esa conexión, tú puedes percibir cómo se está sintiendo esa persona y a lo mejor te está diciendo algo que tú sabes que detrás de esas palabras hay otra cosa, ¿no? Y puedes intuir y puedes preguntar, oye, pero ¿en verdad? Pero cuéntame, ¿no? Y puedes tirar del hilo y llegar hacia o hasta realmente el mensaje real que esa persona quiere, pero no sabe cómo transmitir. Y ligándolo con la autenticidad, hay una frase de Marshall Rosenberg, que es el creador de la comunicación no violenta, que dice que la comunicación auténtica es una de las herramientas más poderosas de resolución de conflictos interpersonales y también para crear relaciones sanas, porque precisamente no escucha solo las palabras, sino las necesidades y las emociones que hay detrás, o sea, todo lo que está entre líneas, detrás de las palabras, ¿no? Es como, Kenneth, a lo mejor yo le quiero decir esto, pero esa persona, ostras, es que se está sintiendo abrumada por algo, pues a lo mejor no es el momento, o tengo que decirlo de otra forma. Claro, es que la empatía y la asertividad son dos ingredientes básicos para la comunicación. El poder esto, ¿no? Ir más allá de las palabras y percibir cómo se siente esa persona emocionalmente. Y a través de esta percepción poder adaptar nuestro mensaje de forma asertiva para que ese mensaje llegue. Y también entender cuál es el lenguaje de la otra persona. Wow. Yo, por ejemplo, soy muy visual. A mí tú me pones metáforas visuales y yo las pillo al momento. ¿Sí? Total. Me pasaba con mi compañero de vida que teníamos muchos conflictos en la comunicación precisamente porque él es muy kinestésico, no es tan visual. Entonces, hasta que yo no me di cuenta de esto, yo a veces le explicaba cosas y decía, es que no me entiendes, es que ¿cómo puede ser? ¿Y cómo se pasa de traducir algo visualmente a kinestésicamente? Por curiosidad. Por ejemplo, utilizando metáforas o utilizando analogías que él pueda percibir corpóreamente. Por ejemplo, él, en este caso en concreto, te estoy hablando, él practica un deporte que se llama kitesurf, ¿sí? Entonces yo usaba muchas, para explicar cosas que para mí son emocionalmente complejas, usaba metáforas que él pudiera ver, por decirlo de alguna manera, o pudiera percibir, porque no es tanto ver, yo veo, yo visualizo, él percibe, ¿no? Sensorialmente a través de estas analogías. Le decía, imagínate que esto es, me lo voy a inventar ahora, como cuando tú te subes a la tabla y el viento no sé qué y se te cae la cometa y ta. Así te sientes. Sí, wow. Así me siento. Y era como, vale, ya he encontrado... Es como es vuestro lenguaje, ¿no? Es nuestro lenguaje. Entonces yo le enseñé, porque es como, vale, yo estoy haciendo este esfuerzo para contigo, ahora yo te voy a explicar cómo yo entiendo las cosas, cuál es mi manera de procesar mentalmente, ¿no?, mis propios pensamientos cuando tú me estás hablando. Porque yo no lo entiendo kinestésicamente. Yo lo visualizo, yo lo imagino, ¿no? Es otra forma, es como yo lo veo de forma más abstracta. Y entonces él ha aprendido a utilizar mi lenguaje para esta comunicación. Es decir, los dos hemos hecho ese esfuerzo empático de comprender cuál es el lenguaje de la otra persona para tratar de llegar a consensos, ¿no? Porque al final la comunicación es esto. Y no siempre estamos de acuerdo en algo, pero sí que tratamos de dialogar, ¿no? De que las discusiones, que no significa pelea, sino que las discusiones puedan tener estos matices, estos tintes que tienen en cuenta a la otra persona. Porque si yo siempre hablo desde mi manera, pero no soy capaz de empatizar contigo, no vamos a poder llegar a ese punto de conexión. O sea, ¿la comunicación puede crear puentes o puede crear
barreras. Es que es Totalmente. una herramienta muy potente. Pero también puede destruir esas barreras. ¿Viste? Que a priori, ¿no? Esto que me decías con tu amigo, es que no nos entendemos, amigo mío, ¿no? Bueno, pues a través de ese esfuerzo comunicacional, tú has derribado esa barrera. No, y además es muy bonito porque yo de verdad pienso que a veces hay malentendidos en las relaciones, conoces más o menos a una persona, pero creo que la diferencia que hará que esa relación se mantenga sea la predisposición y las ganas que tú tengas de ahondar en la comunicación. Porque lo que ha podido ser un conflicto en un momento se acaba transformando en la piedra angular de una confianza mutua, porque habéis ido un poco más profundo, ¿no? Y además es que como que acaba liberando. Yo con este amigo, por ejemplo, el otro día pensaba, wow, si no hubiéramos hecho este esfuerzo mutuo, esfuerzo desde el placer que nos produce nuestra amistad, no hubiéramos llegado a la profundidad. Y para mí fue muy reveladora esa conversación con el otro día. Le estoy tremendamente agradecida. Te estoy muy agradecida. Y fue muy bonito. Y precisamente a través del conflicto, verdades incómodas, a través del conflicto hemos llegado a algo que yo creo que si no lo hubiéramos descubierto yo para mí. Porque en realidad es como si fuéramos dos opuestos y lo que nos atrae el uno del otro son precisamente esos opuestos. Y queremos encontrarnos, pero hay que trazar el camino. Y yo aprendo mucho de esa persona por lo que representa y por lo que es, y viceversa, ¿no? Es como... Es que las cosas no ocurren por arte de magia o por arte de vivir, y lo que las relaciones se construyen, las relaciones con los demás y la relación que tenemos con nosotras mismas, obviamente. Se construyen, se trabajan, que a veces es como, ¡ay, es que trabajar, ¿no? Tiene esta connotación de carga, de sobreesfuerzo, de... Oye, no, es una intención que tú le estás poniendo, es la voluntad que tú tienes para que eso llegue adelante. Porque las cosas a veces sí son sencillas de por sí. Hay relaciones que son sencillas desde el primer momento, ¿sí? Porque las dos personas son muy parecidas, porque comparten el mismo tipo de lenguaje, porque están en un momento vital muy similar. Pero hay otras relaciones que no son tan sencillas, pero que no sean sencillas no significa que no valga la pena hacer ese esfuerzo o que no valga la alegría, ¿no? Al final, pero oye, hay que poner un poquito de ganas para que eso suceda, porque las cosas, todo lo que vale la pena para mí, o lo que vale la alegría de nuevo, requiere un mínimo esfuerzo, ¿no? Es como la recompensa a eso que tú has estado dando, y no desde la carga, no desde el cansancio, sino desde las ganas de, ¿no? Desde el querer, desde que te sale, que realmente quieres hacerlo, de que realmente quieres llegar a ese punto de unión, de conexión, de entendimiento. Porque cuando llegas a eso, a partir de ahí, wow, se abre un nuevo, ¿no? Se abren las puertas a algo desconocido, pero que seguramente será muy bonito, muy mágico, muy nutritivo para ambas personas, porque ya nos hemos entendido, porque ya hemos llegado a ese punto de conexión. Comunicación es conexión. Comunicación es conexión. Yo me gustaría, decirle a las personas que nos están escuchando que por favor que nos escriban qué es para ellas en comentarios, si quieren, en Spotify y en YouTube, donde estés viendo la entrevista, qué es para ti la comunicación. Y si quieres también, ¿qué te llevas de esta entrevista? Porque creo que hemos hablado de muchos... O sea, cuando he dicho al inicio, yo me senté a hablar con Elia y dije, wow, ese magnetismo es lo mismo que he sentido ahora, porque la comunicación es muy amplia y creo que en realidad todo es comunicación. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Totalmente. Obvio que estoy completamente de acuerdo contigo en esa afirmación, ¿no? Porque al final todo es relación y para cualquier relación se necesita esa comunicación. ¿Y qué me llevo de esta entrevista? Me llevo muchísimo agradecimiento. Porque, no, de verdad, me cuesta... No horrores, pero sí que me cuesta bastante últimamente coincidir en espacio y tiempo con personas que entienden la comunicación
de la misma manera que yo, ¿sí? Que buscan trascender lo superficial, que buscan ir un poquito más a lo profundo, que buscan esa conexión real, no aparente, sino real. ¿Viste? Así que muchísimas gracias por este espacio, no solo para conmigo, sino para todos los invitados y todas las personas que van pasando por este sofá. Gracias, Delia. Ha sido un placer tremendo. Y tenemos unas preguntas finales en el podcast. Una de ellas es, ¿hay alguna pregunta a la que todavía no le hayas encontrado una respuesta? Sí. Hay una que además es un poco rara, pero es que yo soy rarota en estas cosas, y es ¿cuál es el fin último de tanta maldad? ¿Viste? ¿Por qué si los seres humanos, porque yo soy de las que confía y cree que somos personas buenas por naturaleza, pero hostia, no sé, últimamente siento como que el mundo parece que se va a pique, ¿viste? Como que todo está mal, como que, no sé. Y mira que yo no consumo telediarios, no consumo, pero con las personas con las que hablo siento como hartazgo, cansancio, como, guau, no, esto no es lo que yo quería. Y esa pregunta me ronda, pero desde que soy chiquita, te lo digo en serio, es una cosa que... ¿Por qué? ¿Cuál es el fin último de tanta maldad en el mundo? ¿Maldad humana? ¿De violencia? Sí, de crueldad. Violencia, de esta manera de estar en el mundo tan extractivista, ¿no? Tan de intentar como que el fin último todo, no sé, es como, ¿por qué no puede haber, o por qué no le damos espacio en los medios de comunicación a la parte bonita del mundo? Porque también está ahí, porque también hay buenas noticias, porque también hay cosas hermosas que suceden todos los días. La violencia, sí, ¿por qué estamos alimentando esa parte que existe? No la voy a negar, no soy una hippie flower que no voy con el guiri a mal guiri a la ma, ¿no? Por el mundo, pero ¿por qué le damos tanta visibilidad a esto? Porque parece que cuanta más visibilidad le damos, más grande se hace esa pelota. Gracias. Nos quedamos. Yo también me lo he preguntado muchas veces. Y a veces tengo la sensación de que pienso, ¿será que como humanos cuando nos desconectamos de nosotros o cuando hay mucho dolor ejercemos violencia? ¿Será que la violencia también es parte de la vida? Y que aunque yo no pueda acompañarlo o apoyarlo o comprenderlo racionalmente porque hay actos de maldad de ciertas personas, pero quizás mi comprensión es totalmente vacua, o sea, y no necesita. Mi Elia conspiranoide piensa que esto está hecho a propósito. ¿Para qué? Para generar desunión. ¡Wow! Para generar conflicto, precisamente. Para generar esta vibración de miedo. ¿Y eso, ¿viste? ¿Y eso en qué ayuda? Ayuda en que los sistemas que existen a día de hoy puedan seguir existiendo. Y que nos... Claro. O sea, cuando está esa parte de miedo, somos más fácilmente manipulables. Y confiamos menos los unos en los otros, somos más egoístas, más individualistas, pensamos menos en el colectivo, pensamos menos en el otro. Es un sálvese quien pueda. Creo que la respuesta la tengo, ¿viste? Pero me interesa saber por qué se fomenta eso más allá. ¿Cuál es el interés último de todo esto? ¿Por qué existen? No sé, son preguntas como muy entre gore y trascendentales, ¿no? Pero yo creo que no es una teoría solo de Elia, quiero decir. No, lo sé. Y que tiene mucho sentido. Yo en realidad a veces me lo pregunto y pienso, ¿de verdad hay gente que conscientemente hace eso? Ya. Pero es que hay gente que sí. Hay gente que sí, que lo hace conscientemente. Sí, totalmente. ¿Cuál es su fin último? No lo sé. Eso es lo que me gustaría saber. Pues si queréis escribirnos qué os parece a vosotros y a vosotras, pues nos gustará escucharos también. Y en relación con esto, ¿cuál es tu momento mala persona? Pues mira, va muy relacionado con esto, cuando me desconecto de mí misma, cuando estoy agobiada o cuando estoy cansada, cuando estoy enferma, ¿viste? Cuando no me siento bien conmigo y me desconecto, pierdo esa capacidad de empatizar con el otro, tengo menos paciencia, entonces no te veo.
¿no? Es como no te estoy viendo completa y mis respuestas pueden ser menos empáticas, más hirientes, menos asertivas, más como que me la pela como tú te sientas, porque lo importante soy yo, porque yo no me estoy sintiendo bien conmigo misma. Entonces no te tengo en cuenta. ¿Viste? Y ahí yo soy mala, lo sé. E intento no serlo. Siento totalmente identificada. Intento ser consciente cuando eso me pasa, pero me cuesta mucho. Entonces es como, lo digo, lo expreso, mira, en estos días, yo qué sé, pues no me estoy sintiendo bien o no me estoy sintiendo como alineada o me siento disociada o expongo cómo me siento. Qué bueno. Para que la otra persona no tenga tan en cuenta si te doy una mala respuesta o si te digo algo que es como, no, eso no me ha sentado bien. Que no me excuso en ello, ¿sí? Pero soy consciente de que puede que mis respuestas pues sean más pasivo-agresivas. Y te lo hago saber para que no te lo tomes de forma tan personal, para que yo, que no estoy pudiendo tener esa compasión conmigo misma, no estoy pudiendo ser empática contigo, te pido ese mini esfuerzo durante unos días, tampoco es que me va a durar, ¿no? Es como, son unos días nada más, pero que yo ya reconozco esas evidencias en mí, ya sé cómo me estoy sintiendo, entonces te lo digo sobre todo con mi entorno más cercano, ¿no? Pues con mi pareja o con mis padres o con mis amigas, si es que he quedado con ellas y no puedo posponerlo para otro momento, lo comunico para intentar precisamente eso, no romper esa relación o no erosionarla o no herirla. Estoy gestionando mi violencia, lo siento si te duele, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Siento si en estos días no puedo verte, no puedo sentirte, no puedo tener esa empatía y esa comprensión para contigo porque estoy demasiado ocupada conmigo misma, gestionándome a mí como para volver a mi centro y volver a reconectarme con mi yo. Y una vez me acuerdo que, creo que era una píldora de Alex Scott que estoy en su membresía, y él dijo algo así como la presión de sentir y realidad de que nunca hacemos daño a nadie. Quiero decir, inevitablemente hacemos cosas, consciente o inconscientemente, que hieren a otros. Y pensar que no lo hacemos nunca o que no queremos hacerlo es una presión que no nos merecemos y que es irreal, absolutamente. Tal cual. O sea, a veces es inevitable, ¿no? Pero sí que existen maneras, como tú dices, de poder hacer comprender al otro de siento este comportamiento y todo eso, y yo te sigo queriendo, sea como sea el vínculo que tenemos, ¿no? Tal cual. Elia, ¿y tienes alguna conversación pendiente, incómoda con alguien? Si me hubieras preguntado unos años atrás te diría, sí, me gustaría esto, pero a día de hoy hago un esfuerzo, ¿viste? Estoy como intentando, no lo estoy intentando porque lo estoy haciendo. Cada vez que intuyo o percibo o creo que, ¿no? La otra persona puede sentir algo o se puede sentir incómoda o puede que haya como un malentendido de fondo que no se está resolviendo, cualquier situación así, estoy haciendo el esfuerzo consciente y voluntario de exponerlo, de verbalizarlo de la manera que sé y que puedo con los recursos que tengo en este momento, pero no de callármelo, de guardármelo y de dejar que eso vaya macerando en el tiempo, sino es como, oye, siento esto, puede que a lo mejor me esté equivocando, ¿viste? Es como, pero siento esto así. ¿Podemos comentarlo de esta mañana o está prohibido esto? Dale, no hay problema, no hay problema. ¿Lo quieres contar tú o lo cuento yo? Cuéntalo tú. A ver, ¿cómo lo has percibido tú? Dale. Esta mañana, cuando me he levantado a las 8:30, he visto un audio de Elia de 2 minutos y medio. Pensado. ¿Qué ha pasado? Cuidado. Lo escucho y Elia me dice, Mireia, ¿estás segura que quieres hacer esta entrevista? Y yo, ¿por qué me lo estaba diciendo? ¿Le habré dado yo un indicio de que muestre lo contrario? Y dice, porque he tenido hoy un sueño, entonces no sé si esto me habla de... Y quiero preguntarte si realmente quieres hacer esta entrevista, porque si no, oye, la dejamos sin problema, ¿no? Y en ese momento me ha chocado porque he pensado... ¿Qué literalmente, dicho, no?
he pensado qué he dicho, pero también al mismo momento he sentido, esto no tiene nada que ver conmigo. Yo tengo muchas ganas de hacer esta entrevista con Elia. O sea, no tengo duda alguna, ¿no? Y luego he pensado, ¿qué habrá soñado y qué tiene que ver con ella? Después he dicho, te he preguntado, ¿tú quieres hacer esta entrevista? ¿Será que no es mío y que es tuyo? ¿No? Y ha sido muy, muy curioso porque pienso que hay muchas otras... O sea, muy pocas personas se hubieran dado el permiso de decir eso 2 horas antes de grabar la entrevista en ese momento porque lo han sentido. Tal cual, es que he tenido un sueño muy rarote. Te lo contaría, pero es que realmente no recuerdo qué es lo que he soñado, pero sí que me he levantado con la sensación de, hostia, hay algo muy incómodo de alguien que no me está diciendo algo. ¿Viste? Algo que está sintiendo y que no me lo está verbalizando. Y claro, lo primero que me ha venido es, pues lo que tengo inmediato, ¿no? ¿Qué es? Mireia, oye, a lo mejor ha cambiado de opinión y ahora no le apetece, o hoy no se siente bien, o cualquier cosa. Pero cuando tú tienes un sueño como ese y planteas, o sea, normalmente te acaba diciendo cosas en cuanto a relaciones cercanas. Sí, es que... Qué fuerte. Vale, pero esto es otra fricada mía y es que durante mucho tiempo estuve cultivando sueños lúcidos. ¿Viste? Una conexión con los sueños, porque desde pequeñita que yo tengo sueños que me dicen cosas, pero nunca le había dado mucha bola porque total son sueños, ¿viste? Las cosas que pasan cuando tú estás dormida, hasta que comprendí que el universo, Dios, llámale como tú quieras, uno de los lenguajes que tiene para comunicarse con nosotras es el lenguaje de los sueños. Y como una loca me puse, ¿no?, a investigar sobre ello y afiancé o construí ese conocimiento. Ese lenguaje. Ese lenguaje, ¿viste? Y entonces le doy mucha bola a mis sueños porque sé que me están diciendo algo. Y sé cuándo son sueños residuales y sé cuándo son sueños significativos. ¿Sí? Muchas veces cuando me despierto, y además yo tengo el hábito de escribir mis sueños cuando me levanto porque los recuerdo, entonces es como los escribo. Y en esa escritura automática que tú decías antes, sin estar pensando, sin tratar de recordar, simplemente voy apuntando lo que voy recordando y a base de hacer ese ejercicio de forma recurrente, ha llegado un punto en que muchas veces puedo recordar sueños completos, ¿sí? Bueno, pues me he dado cuenta de que los sueños me dan muchísima, muchísima información. A veces son como vaciadas, ¿no?, de cómo yo me estoy sintiendo. Es una manera de limpiar o de poner sobre la mesa algo que no estoy queriendo ver y es, hey, que esto es importante, esto hay que resolverlo, esto no lo estás gestionando o lo que sea. Y otras veces me dan pistas sobre cosas que están ahí, que yo las estoy percibiendo, pero que no estoy pudiendo concretarlas de alguna manera. Por eso, como lo más inmediato que tenía en mente era la entrevista de hoy, ¿no?, ha sido como, mira, esto va a sonar muy loco, pero yo sé que Mireia me va a entender, ¿viste? Y se lo voy a contar. Le voy a mandar un audio y se lo voy a preguntar. Y cuando tú me has dicho, no, si a mí me apetece mucho hacer esta entrevista, ¿no?, ha sido como, bueno, ya aparecerá. Y antes de salir por la puerta de casa... ¿Has entendido? Lo he entendido, porque no era contigo, era con un familiar, ¿viste? Y ha sido como... Vale. O sea, colocado. Claro, ya está, resuelto. Qué y además es guay porque es como... Sí. ¿No? Es como... Es así. Qué bueno que digas esto porque yo también hago esta práctica, creo que no con tanta profundidad como la que tú me estás contando, pero muchas veces soy consciente de cosas que me están pasando porque lo veo como si fuera una película en mis sueños. Entonces digo, claro, es esto, ahora me entiendo mejor. Ostras, pues investiga o aprende más sobre esto porque es un lenguaje muy bonito. También estuve muchos años analizando mis sueños con mi terapeuta. Hubo un momento en que necesité poner un poco de distancia porque es un mundo, el mundo de los sueños, del inconsciente, es un océano, no se termina nunca. Y me di cuenta que muchas veces, como para mí es un lugar familiar en el que yo estoy como pez en el agua, me sumergía demasiado y pensaba, no hay fondo, es un mar sin fondo. Entonces, me fui más a la vida diurna que la nocturna. Pero sigue siendo para mí una herramienta de conocimiento tremenda a la que recurro mucho a través de los símbolos y que es fíjate, ¿no?, que el lenguaje de los sueños son las imágenes.
que son metáforas, que son símbolos que contienen una energía en sí misma, ¿no? Tal cual. Que tiene un significado particular, pero a la vez también uno común, colectivo, y a mí es algo que me alucina. Es que es muy interesante, pero también es muy interesante esto que acabas de decir, de poner ese punto, ¿no? Ese autoconocimiento de no me puedo ir tan abajo porque es verdad que es un pozo sin fondo, porque el inconsciente no tiene fin, ¿sí? Y de poner ese límite de está bien usarlo como herramienta, pero no como brújula o como GPS que dirige mi día. Exacto, o como escapatoria. O como también. escapatoria también. Sí, que muchas personas también lo usan. Pero es que al final todas las herramientas de autoconocimiento tienen esa doble vara, ¿no? Pueden ser herramientas, pero también pueden ser armas, entre comillas, ¿no? Las podemos usar de forma constructiva o de forma destructiva y perdernos en ellas. Entonces, cuando las usamos de forma constructiva, que nos sirven como eso, como un radar, ¿no? Yo lo utilizo como un radar porque Totalmente. mi intuición ya me está, mira, como que ya lo estoy oliendo, como que ya lo estoy percibiendo, que hay algo ahí y sé que a través de esto puedo encontrar esa concreción que me va a ayudar a identificar qué es lo que está ocurriendo, porque de otra forma, sobre todo cuando estoy en Barcelona, cuando estoy en Argentina, mi vida en el campo es diferente porque no hay tanta Tanto interferencia, estímulo, claro. no hay tanto ruido externo. Pero aquí, inevitablemente, existe. Entonces, uso esta herramienta para precisamente esto, ¿no? Para encontrar la manera de comunicarme conmigo misma y de entenderme y de ponerle palabras a algo que sé que está ahí, pero que no sé exactamente qué es. Y después hay otra cosa, yo me he dado cuenta también, que en realidad el día a día de tu vida, si tú estás presente y atento, está repleto de símbolos y de metáforas y de sincronías que te acaban hablando, para mí, desde un lenguaje muy parecido al de los sueños. Tal cual. Es como cuando descubrí los actos psicomágicos de Jodorowsky, fui más consciente de todo esto, ¿no? Y yo creo que tienes que encontrar, como tú dices, el equilibrio que es bueno, el equilibrio bueno para ti. Tal cual. Oye, Elia, si pudiera tener una banda sonora, esta conversación que hemos tenido hoy, ¿cuál sería? A mí hay un grupo que me gusta mucho y hay una canción que yo le he dado mi propio significado, es como la R significado, pero es Colors de Black Pumas, precisamente porque habla de todos estos matices, de todos estos ángulos, lo habla a través de los colores, ¿no? De todas estas tonalidades que hay entre el blanco y el negro y que son las perspectivas con las que cada persona está y vive su vida pues, en esta vida, ¿no? Y me gusta mucho por eso, porque al final no hay un color predominante, sino que existe multitud de ellos y que todos forman parte de la misma paleta cromática que es la vida en sí. Pues creo que esa sería la banda sonora que tendría esta conversación. Así que os animo a que vayáis a escucharla. Es preciosa además. Elia, muchísimas gracias. Me lo he pasado muy bien, he disfrutado, he aprendido y espero que las personas que nos estáis escuchando pues os llevéis también cosas que son nutritivas y valiosas para vosotras y vosotros. Y como siempre decimos, para crear relaciones sanas necesitamos tener conversaciones incómodas. Gracias, Elia. Un placer. Molt bonic. Sí, molt no? bonic. Què t'ha semblat?